como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Si crees, díselo a Él. Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí. Dios está aquí. Oiga, hermano, Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol. se levanta el sol. Oh Dios, tan cierto. Tan cierto que Cuando le hablo, Él me puede oír. Tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Vamos a orar, hermanos, digámosle al Señor: Padre nuestro que estás en los cielos, soberano Dios, en esta preciosa mañana te agradecemos y a la vez queremos darle gracias, Padre, por la vida que nos ha dado hasta este momento. Gracias por tu misericordia, por tu verdad, por tu fidelidad, Señor, porque cada mañana son nuevas tu misericordia, Señor. Hoy queremos rogarte, Señor, por las diferentes necesidades y peticiones que hay sobre aquellos hermanos y hermanas que hoy nos acompañan, Señor. Muchas gracias en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria, toda la honra, toda la adoración, porque tuya es, Padre. Oh Dios, perdona nuestras bajezas, perdona nuestras debilidades, Señor, y nuestras flaquezas, porque tuyo es el poder, tuyo es el reino y la majestad, Señor. Quédate con nosotros desde el inicio hasta el final y que todo sea para la gloria de tu nombre, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en esta preciosa hora. Dios, los que están enfermos, sana. Al que ha venido con problemas, resuelve sus problemas, Padre. Al que ha venido con necesidades, también resuelve sus necesidades. Oh, en el nombre poderoso de Cristo te lo pedimos y te lo estamos suplicando, Señor, porque tuyo es el poder, la gloria, el reino y el imperio desde ahora y para siempre, Señor. Asimismo que hoy nos disponemos a leer tu palabra, pedimos que nos hables a través de ella. Háblanos, porque tu palabra, Dios, es la fuerza de nuestra alma. Tu palabra es la que nos consuela, la que nos instruye, la que nos exhorta y la que nos pone en el centro de tu voluntad. Padre, gracias. Usa mi boca, mi garganta, mi corazón, mi cuerpo, Señor. Fortaléceme, Dios, para hablar tu palabra, porque ella es el pan del cielo. Gracias en el nombre de Cristo. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Muchas gracias. Háblanos conforme tu voluntad y conforme tu misericordia. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos, esta preciosa mañana. Vamos a abrir la Biblia y lo vamos a hacer en el Evangelio de San Lucas. Vamos a leer esta mañana
Y el capítulo que leemos es el capítulo 15. Verso 17 en adelante. Lucas capítulo 15, verso 17 dice así. ¿Lo tienen? Vamos a esperar a los que faltan. Busquen, hermano, ahí. Ya casi va. Bien, leemos, dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo, matarlo y comamos y hagamos fiestas y hagamos fiestas, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura, hermanos. Puede tomar su lugar, siéntese y siéntese bien, hermano. No ande caminando, ponga atención esta mañana. No se levante, hombre. Ay, quédese sentado, aguántese un momento. Yo sé que hoy está fresco. Hoy no hay excusa que diga, me levanto porque me estoy ahogando, estoy asfixiándome. No, hoy está fresco, gracias a Dios. Amén, hermanos. Quiero que me preste atención por un momento esta mañana y queremos hablar de un tema, hermanos. Y el tema es volviendo a la casa de mi padre. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Volviendo a la casa de mi padre. Creo, hermanos, que la mayoría de personas, hermanos, hemos sido, bueno, todos nosotros hemos sido muy desobedientes, ¿sí o no, hermanos? Sí, todos los que estamos acá, los que somos creyentes y los que no lo son, hemos sido, hermanos, personas desobedientes a Dios. Y a veces, hermanos, por ser desobedientes a Dios y a su palabra, muchas veces nos ha ido mal, ¿sí o no, hermanos? Nos ha ido mal y a veces nos ha tocado que lamentarnos, a veces llorar, a veces, hermanos, que sufrir, pero, hermanos, de hecho, Dios es un Dios lleno de compasión y de gracia. Ahora, cuando nosotros, hermanos, vemos el carácter del ser humano, creo que el ser humano lo que más quiere es, hermanos, es desobedecer, porque eso es lo más fácil que puede haber en la vida del hombre. Mire, yo siempre he pensado y evalúo las dos cosas. ¿Qué es más fácil, ser obediente o ser desobediente? ¿Qué dice usted, hermanos? ¿Qué dice usted, mi hermana? Creo que todos al ver esas dos
partes importantes, quizás es más fácil ser desobediente, porque la desobediencia como que al hombre se le pega más, como que la desobediencia al hombre se le pega al corazón, al alma, de tal manera que cuando al hombre se le da a elegir lo bueno, siempre elige lo malo, ¿sí o no, iglesia? Mire, si nosotros como creyentes, la palabra de Dios dice, si el justo, dice la Biblia, con dificultades se salva, dice. Oiga, si el justo con pura misericordia honramos a Dios, si el justo, hermano, haciendo el esfuerzo, venimos y honramos y alabamos a Dios, ¿a dónde aparecerá, dice la Biblia, el impío o el pecador? ¿Por qué, hermanos? Porque la desobediencia es más fácil practicarla en la vida. ¿Sí o no? Mira, aquí viene gente, hermanos, que no conoce al Señor. Mire, a veces cuando estamos acá y estamos a la hora del llamado, hemos predicado la palabra de Dios y luego llega el llamado y se les dice, venga al Señor porque Dios quiere perdonar y cambiar su vida. La gente dice, no, más después, hermanos. Porque se deleitan, porque se complacen en la maldad, se complacen en el pecado. Bien dijo, hermanos, el apóstol Pablo a los romanos, porque todos los seres humanos están descarriados, es decir, están tan descarriados que en vez de servirle a Dios, le sirven a sus propias concupiscencias. ¿Sí o no? El hombre está muerto en sus delitos y pecados, y la porción que hoy hemos tomado como base habla de eso, hermano, en donde habla de dos jóvenes. Uno de ellos, dice la Biblia, obediente al padre, el otro no. Es una parábola que el Señor expresa, hermano, a sus discípulos y a todos aquellos que estaban escuchándole, y habla, hermano, esta parábola de esos dos jóvenes. Uno de ellos, dice la Biblia, era obediente a su padre, estaba sujeto a su padre, él hacía lo que el padre le decía. Pero el otro, dice el muchacho, el más joven, dice que no quería sujetarse a su padre, de tal manera que dice que un día se acercó a su padre y le dice, padre, dame la herencia que a mí me corresponde. Dame la herencia, le dijo, que a mí me corresponde. Mi pregunta es, hermano, ¿acaso el padre no le persuadió? ¿Acaso el padre no le dio poco el que su hijo le pidiera la herencia? Dice la palabra de Dios, versículos anteriores, que el padre dice que no le negó la herencia, dice que le repartió los bienes a su hijo menor porque él quería vivir su vida. Él no quería estar en el dominio del padre. Él quería descarriarse. Él quería hacer lo que él quería. De tal manera que dice la Biblia que el padre no le rehusó. Al contrario, dice que le dio la parte que a él le correspondía. Y usted conoce la historia, hermanos. Dice que él se fue a malgastarlo. ¿En qué? Con las mujeres, a malgastarlo con los amigos. Fue a derrochar la herencia que el padre le había dado. De tal manera que él pensó que ya estaba preparado para administrar lo que el padre le había dado, pero no estaba preparado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque dice la Biblia que el único que puede preparar la vida del hombre, ese es el Señor. Amén, hermanos. Y mire, y estar al lado del padre es lo mejor, ¿sí o no? Mire, los hijos cuando se van, hablando así terrenalmente, los hijos cuando se van a escondidas, las hijas o los hijos se van y quizás se van para huyendo o quizás para no ser mandados por sus padres. Después lloran, ¿sí o no? A mí me pasó, hermano, yo me fui de casa quizás como a los 14 años. Me fui de casa
Recuerdo que tuve un percance con mi mamá y me fui. Y yo lloraba solo. Un niño de 14 años, hermano, no es fácil. No le dan ni trabajo, porque tiene edad. No se puede sostener. Uno piensa, hermanos, con su capricho que sí puede sobresalir, puede sobrevivir, posiblemente sí en la calle, pero no va a hacer cosas buenas, posiblemente va a ir a robar, va a ir a hacer cuantas cosas ilícitas para poder sobrevivir. Cuando un joven se va, después se lamenta, ¿sí o no, hermano? Yo sé que hay algunas hermanas acá que se han ido, se fueron de casa al lado de sus padres porque no querían que sus padres les disciplinaran, les aconsejaran y quizás les castigaran, de tal manera que hay jóvenes que se han ido, pero al final lloran y les va mal. ¿Por qué razón? Porque no están preparados todavía para poder subsistir en esta tierra, para poderse mantener, hermanos. Está preparado. Y dice la Biblia, hermano, el pasaje que leíamos, de que este joven le dice al padre: Padre, dame la herencia que a mí me corresponde. Y dice que se fue a una tierra lejana, se fue a malgastar el dinero que al padre le había costado. Mire, hermanos, nosotros como herederos debemos de cuidar lo que los padres nos han dejado, ¿sí o no, hermanos? Mire, más cuando, hermano, ahora nosotros estamos en el camino del Señor, que es lo que Dios nos ha heredado a nosotros, muchas cosas. Eso debemos de cuidarlo en nosotros también, hermanos. Dice la Biblia que cuando aquel hombre, hermanos, había malgastado todo, aquel joven había derrochado todo el dinero que el papá le había dado, todos los bienes los había despedazado con los amigos, con las mujeres, con las prostitutas, quizás. ¿Con qué podía aquel hombre? Con vicios, con cualquier cosa. Pero lo tremendo es, hermano, que dice que en poco tiempo, dice, le faltó todo. Todo se lo había malgastado. Y dice que por ahí empezó a sentir hambre, empezó a tener necesidad, empezó a ver, hermanos, que comía y que tenía hambre. Y dice que no hallaba trabajo tampoco, pero por ahí estaba, quizás, hermanos, un lugar donde habían cerdos, dice la escritura, pasajes anteriores. Y dice que él fue y buscó empleo y le dieron empleo, pero solo, dice, para cuidar cerdos. Yo sé que cuidar cerdos o trabajar en un establo no es deplorable, hermano, es un trabajo. Pero dice la palabra de Dios, hermano, que cuando él estaba cuidando los cerdos, dice que él tenía hambre y no tenía qué comer. Pregúntese, hermano, usted, teniéndolo todo en su casa, estaba su padre al cuidado de él. Quizás ni trabajaba, no hacía nada, solo quizás acostado o quizás jugando, y su papá trabajando, proveyendo para que él pudiese tener el sustento de cada día. Pero como él dijo: Señor, Padre, dame la herencia que me corresponde, y se fue a malgastar lo que el padre le había heredado. Pero poco tiempo le duró, hermano, y dice que después, hermanos, deseaba comer las algarrobas que estaban comiendo los cerdos. Yo no sé qué es algarroba, hermanos, perdone, pero yo no sé qué es, pero es comida de cerdo. El cerdo come de todo, ¿sí o no? Todo lo que hay en el suelo se lo come. Si lo haya usted tirado, se lo come también, hermano. Me doy a entender cómo es el cerdo. El cerdo come de todo, pues. Come de todo el cerdo. Y dice la Biblia que cuando él estaba cuidándolos, dice que él deseaba comerse la comida de los cerdos. Pero los amos, dice, no le permitían comer.
¿Hasta qué extremo llegó el hijo pródigo, hermanos? ¿Cuál era la condición que este hombre estaba después de tenerlo todo? Después de tener un padre amoroso, después de tener a un hermano que estaba con él. Aquí no dice de la madre, pero imagino que también tenía a su madre ahí, como el ejemplo que pone el Señor. Ahí tenía, hermanos, que amigos, tenía parientes, lo tenía todo, ¿sí o no, iglesia? Tenía todo. Pero la desobediencia lo llevó, hermano, a llegar al momento que dice la Biblia que él deseaba comer las algarrobas de los cerdos, pero ni siquiera eso le permitían comerse, hermanos. Ni siquiera eso. Y eso pasa, hermanos, cuando las personas quieren hacer lo que ellos quieren. Eso pasa, hermanos, cuando las personas quieren y hacen lo que se les viene en gana. Cuando ellos hacen lo que quieren, hermanos, Dios los lleva a un extremo, a que ellos, hermanos, puedan ser humillados. Por eso es que la Biblia dice, hermano, que Dios exalta al humilde, pero al altivo, dice la palabra de Dios, Dios lo mira de lejos, y al altivo Dios lo humilla, hermanos. Dios lo humilla, y eso es lo que le pasó al hijo pródigo, dice la Biblia. Pero le tengo una buena noticia esta mañana, hermano. No todo está perdido, porque Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dios es un Dios de oportunidades. No importa qué bajo hayamos caído, no importa si hemos llegado al extremo más bajo, de allí nos levantará el Señor, porque Dios es poderoso. Y allí nos levantará el Señor. Dice la Biblia, cuando él estaba tan hundido, estaba tan perdido, ya no tenía nada, ya todo estaba perdido para él, ya no había esperanza, hermano, ya solo le faltaba comerse la comida de los cerdos, pero ni siquiera eso podía comer, porque no le permitían comerse las algarrobas de los cerdos. Pero sabe, hermano, que en esa condición él hizo algo maravilloso, y eso es lo que el hombre tiene que hacer. Cuando el hombre ha caído no es bajo, hermano, el hombre debe de levantar la mirada al cielo, y cuando levanta la mirada al cielo, Dios también baja la mirada para la tierra, porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno, hermanos. Y este es el ejemplo grande, es el ejemplo grande, hermano, que representa el pródigo. El pródigo representa a aquellos que están hundidos en la miseria, aquellos que están metidos en el pecado, aquellos que han derrochado su vida en vicios, en alcohol, en droga, en cocaína, en cuánta cosa perversa de este mundo. Eso representa este joven. Pero también el Padre representa a un Dios amoroso. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? A un Dios grande, a un Dios compasivo, a un Dios lleno de bondad, a un Dios lleno de misericordia. Aunque el hombre esté perverso, esté bien metido en lo más bajo, y ahí lo levantará el Señor. Ni cree eso, hermanos. Ahí estábamos nosotros. Éramos pródigos, ¿sí o no? Peor que el pródigo, hermanos. ¿Verdad? Mejor que él quizás éramos, pero de allí un día el Señor nos levantó por su gracia, por su misericordia, por su bondad. Y eso, hermanos, no lo podemos pagar. Por eso dice, hermanos, el tema: volviendo a la casa de mi Padre. Mire, hermano, tú, hermana, que te has apartado en los caminos del Señor y ya estás derrochando tu vida y te has apartado de la gracia de Dios. Tú que ya no tienes al Señor en tu vida, tú que ya no sientes alegría, ya te sientes aburrida y aburrido estar en un lugar como esto. Déjame decirte algo: aquí está el Señor para levantarte, para darte vida y darte vida eterna.
Aquí está el Dios Todopoderoso. Dice la Biblia, hermanos, los versículos que leíamos, dice el versículo 17, y viendo en sí y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Mire, hermano, dice que él reconoció, primero reconoció que había fallado. Cuando el hombre reconoce que ha fallado, es cuando levanta la mirada a los cielos y del cielo viene la misericordia. El hombre primero tiene que reconocer su estado, como está delante de Dios. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estamos, hermanos? En el caso de los que no tienen al Señor, tienes que reconocer primero tu estado, cómo está delante de Dios. Porque todos nos conocemos, ¿sí o no, hermanos? Yo sé que aquí todas ustedes se conocen cómo están delante de Dios. En el caso de los hermanos, todos se conocen cómo están delante de Dios. Amén. Dice la Biblia que lo primero que este joven hizo es reconocer su estado, como estaba delante de él. ¿Qué es lo que había hecho? ¿Qué es lo que había hecho mal? ¿Qué es lo que había, hermanos, qué es lo que se había, cómo se había comportado? Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros allá en la casa de mi padre no tienen abundancia de pan? No están necesitados, porque el pan diario lo tenía. Él recordaba, hermano, él recordaba que allá con su padre lo tenía todo, pero allí le haría falta todo, hermano. Dice: pero allá en la casa de mi padre hay jornaleros que trabajan en el campo y ellos no tienen necesidad, siempre tienen el pan necesario. Y decía él: y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Se está muriendo de hambre porque él quería, hermanos. ¿Sí o no? Si las personas andan mal porque quieren, si la gracia está abierta para todo aquel que quiera, dice la Biblia. Si aquel que quiere pervertirse se pervierte porque quiere, pero Dios aquí está, hermanos, para perdonar nuestros pecados, ¿sí o no? No importa cómo hayamos caído tan bajo o tan terrible estemos en nuestra vida espiritual, dice la Biblia, si para Dios no hay nada imposible. La Biblia dice: si tus pecados fuesen negros o rojos, Dios los hará blancos como blanca lana. ¿Sí o no? Así dice la Biblia, hermanos. No importa qué tan bajo, no importa qué tan miserable el hombre haya caído, la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Pero ¿qué tiene que hacer, hermanos, el hombre? Primero es reconocer su estado, cómo está delante de Dios. Reconocer, hermanos. Yo sé que reconocer a veces a la gente le cuesta. Mire, cuando alguien le señala algo a uno le molesta, hermanos, porque al hombre no le gusta que le señalen nada, pero la Biblia lo señala y la Biblia, hermanos, nos revela la verdad, y la Biblia sabe cómo, y Dios sabe cómo nos encontramos esta mañana. ¿Estamos perdidamente o estamos en la casa del Padre? Dios lo sabe. Dios lo conoce todo. Reconociendo la realidad de su condición. Eso es lo que hizo el pródigo. Estaba reconociendo la realidad de su condición, cómo él estaba en esos momentos. Estaba hecho pedazo, hermanos. Estaba perdido, estaba destrozado. Dice la Biblia que él deseaba comer y nadie le daba nada. Después de tenerlo todo, hermano. Eso pasa cuando a veces los creyentes están
tan bendecidos por Dios y de repente, hermanos, se van al mundo. ¿Sí o no? Mire, es que las cosas del mundo son más fáciles practicarlas que las cosas de Dios. Y a veces se nos pegan más las cosas mundanas y paganas que las cosas de Dios. A veces imitamos a los impíos, pero no a los cristianos, hermano. ¿Y sabe quién es el impío? A veces nosotros decimos, el impío es aquel que no conoce al Señor. No, ese no es el impío, ese es incrédulo, es inconverso. El impío es aquel que ha conocido a Dios y se apartó de la gracia de Dios. Ese es el impío. Es que si usted era cristiana y ya no lo es, pues ya le dije que es. Decimos, el impío, los impíos de afuera, aquellos los malvados, los que andan ahí robando, esos no son los impíos, esos son incrédulos, esos son pecadores. Los impíos son los que ya conocieron al Señor y se apartaron, que estaban en la casa del Padre y luego pidieron y se fueron y abandonaron todo. Esos son los impíos. Ya se lo aclaré. Así que por lo tanto no se aleje del Señor. No nos alejemos, hermanos, porque el Señor es todo lo que tenemos. Él es nuestro Padre, ¿sí o no? Él nos cuida, Él nos da de comer, Él nos viste, Él nos da trabajo, Él nos da salud, Él nos da fortaleza. Él, hermanos, que Él nos da calzado, Él nos da vestido, Él nos da todo lo que hasta este día tenemos. No podemos decir, no podemos llenarnos la boca y decir, no, hermano, es que yo lo tengo porque yo trabajo, hermano. Pues sí, usted trabaja, pero ¿quién le da la vida para que trabaje? Es el Señor. ¿Ah? Es el Señor que lo da todo. Por eso dice la Biblia, primero hay que reconocer nuestro estado, cómo estamos delante de Dios. Y cuando el hombre reconoce cómo está delante de Dios, entonces viene lo siguiente, hermano. Y lo siguiente es lo que dice acá, el verso 20 dice, y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, dice la Biblia. ¿Qué hizo el hijo pródigo, hermano? Dice que se levantó luego de que reconoció su estado, cómo estaba su estado delante de su padre, que había malgastado todo, había derrochado su vida, había destruido su vida, estaba en lo más bajo, en lo más profundo, pero dice la Biblia que él reconoció que había un padre amoroso, pero no solo se quedó a reconocerlo, hermano, que él estaba mal, dice la Biblia que se levantó, dice la Biblia, se levantó. No se quedó ahí, hermano, solo en pensar, ¿verdad? Como la gente a veces dice, no, hermanos, es que yo quisiera, hermanos, yo quisiera servirle al Señor, yo quisiera ser cristiano, yo quisiera sentir lo que usted siente, pero no se levanta. Hay gente que así le dice a uno, cuando uno platica con ellos. Hermano, yo quisiera sentir ese toque de Dios. Ahí usted no lo va a sentir. Levántese. Levántese. Yo quisiera, hermano, es que la gente a veces quiere, hermano, que Dios llegue, le agarre la mano y lo saque, lo levante y lo lleve y para que el pastor ore por ellos. La gente eso quiere, hermano, que el Señor venga desde el cielo y lo levante y lo lleve en una cuna de oro. No, hermano, si es que Él ya vino a morir en la cruz del Calvario. Ahora tienes que levantarte, hermano. Él ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Y a veces la gente, hermanos, quiere, no, hermano, es que yo quisiera sentir. No vas a sentir si no primero reconoce que eres pecador y que necesitas la misericordia de Dios. El problema es que la gente, a veces la gente no reconoce su estado como está delante de Dios. Están mal, pero no reconocen.
No reconocen. Están caídos, como decimos popularmente, ¿verdad? Están hundidos en la miseria más grande del pecado, pero no reconocen su pecado, hermanos. Dice la Biblia que el que confiesa sus pecados, dice, ¿qué dice? Prosperará. Pero el que no los confiesa, hermanos, seguirá igual, perdidamente, perdido. ¿Usted qué cree, hermano? Que aquellos que están tirados en las cantinas no lloran. Ellos quisieran cambiar, ellos quisieran ser diferentes. Los drogadictos, ¿usted cree que no lloran? Yo que era drogadicto en el pasado, yo lloraba y yo quería dejar de fumar droga, pero no podía. Pero cuando el Señor llegó y me levanté de la silla y pasé al frente, hermano, desde esa fecha aquí estoy, no he vuelto a probar la marihuana. Es la gracia de Dios, hermano. Y eso es para todos los que hemos creído en el Señor, que no nos quedamos ahí, sino que nos levantamos. Primero reconocimos que éramos pecadores, que éramos malvados y que necesitábamos y que estábamos hundidos, y de allí el Señor nos levantó. Y cuando nos levantamos, ¿sí o no, hermanos? Que después cuando regresamos nos sentíamos como que en esponja íbamos caminando. Yo sentía como que en esponja iba caminando. No, hermano, si es que los pecados Dios nos los había perdonado. Eso se siente cuando Dios lo perdona a uno, ¿sí o no? Uno viene tan cargado, hermano, que anda hasta agacho, cargado los pecados. Pesan los pecados, ¿sí o no? Pero cuando Dios se los quita, hermano, y los clava en la cruz, ya uno ya se alegre, hermano, contento y sigue alabando a Dios. Pero ¿qué hay que hacer? Reconocer que somos pecadores y luego, después de reconocer, dice la Biblia, accionar. Levantarse, hermanos, levantarse, levantarse. Eso hizo el pródigo, dice la Biblia, versículo 20. Y levantándose vio a su padre, dice la Biblia. Él se levantó, él no se quedó allá cuidando cerdos, hermanos. Él no se quedó allá queriendo comer algarrobas de los cerdos. Dice que aquel hombre empezó a caminar, empezó a caminar, empezó a caminar. ¿Para dónde? Para donde el Padre, dice la Biblia. No sé qué distancia había, pero estaba lejos. Y empezó a caminar, se empezó a levantar, empezó a trasnochar quizás. La Biblia no, como es parábola, pero dice que él dice que cuando llegó cerca de la casa, el Padre le vio. Pero se levantó, hermano. ¿Qué tiene que hacer el amigo que no conoce al Señor? Levantarse. Por eso cuando haga el llamado, espero que no se quede ni un amigo ahí, que todos vengan, vamos a orar por ustedes. Ay, hermano, es que vienen las fiestas patronales y vienen los bailes, viene el 24, viene el 31 y por eso la gente no quiere servirle al Señor. Por esas tradiciones que no llevan ningún beneficio y siguen hundidos por no reconocer su estado, por no reconocer que necesitan de Dios y no levantarse para poder caminar en este camino glorioso. Mire, en los años que yo tengo de conocer al Señor, o que Dios me conoció a mí ni siquiera se me ocurre por la mente volver atrás. Ya no. Porque en el Señor lo tengo todo. ¿Sí o no? ¿Y usted? En el Señor lo tenemos todo, ¿sí o no, hermanos? Aquí lo tenemos todo. Con el Padre, hermano, no nos hace falta nada. Y si nos falta, se lo pedimos y Él nos da. Él nos da, hermano. Él nos da todo. ¿Qué más necesitamos? ¿Acaso, dijo el Señor, si vosotros siendo malos
saber dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un pescado, le va a tirar una serpiente? Dijo el Señor. ¿Ah? ¿Quién de ustedes? Si, hermanos, si nuestros hijos nos piden, ¿le damos sí o no? Y si no tenemos, nos rebuscamos y vamos a prestar, pero le damos. ¿Ah? Y vamos a poner la cara, pero le damos lo que ellos necesitan. ¿Cuánto más, dijo el Señor, vuestro Padre Celestial os dará lo que vosotros necesitáis? Todo, hermanos. Pero hay que levantarnos de la condición que estamos, hermanos. ¿Cómo estamos delante de Dios? Yo no conozco a ninguno de ustedes, ni estoy juzgando a nadie, ni ustedes me conocen a mí, pero lo que sí sé, que yo me conozco cómo estoy delante de Dios, y usted también se conoce. Y dice la Biblia que se levantó y empezó a caminar, hermanos. Y empezó a caminar, dice la Biblia, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido ¿a qué, hermanos? A misericordia. Es que el Padre representa al Dios Todopoderoso. Es que Dios es lleno de misericordia, ¿sí o no, hermanos? Mire, si Dios no fuera misericordioso, ya nosotros no estuviéramos en este lugar. Porque nosotros somos salvos no realmente por lo que somos, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Es por eso es que hoy estamos en este lugar. Dice la Biblia que cuando el padre lo vio al muchacho que venía, mire, yo me imagino así físicamente, hermano, aquel pródigo todo andrajoso, quizás sus oídos llenos de excremento de cerdo, hermano, porque estaba lavando el corral de los cerdos. Quizás, hermanos, que ni agua le daban para bañarse al pobre, hermano, porque ni comida contiene más agua, ¿verdad? Me imagino todo así, todo lleno de excremento de cerdo, lleno de lodo, lleno de mugre. Ahí cuando él iba, hermano, ahí quizás no llevaba ni siquiera caite, sino que iba descalzo. Quizás sus pies todos despedazados, hermano, todo destrozado. Pero cuando lo vio el Padre, oiga, el Padre maravilloso dice que fue movido a misericordia. Por eso no importa cómo estemos, Dios nos perdona, ¿sí o no, hermanos? No importa. Pero hay que reconocerle a Él como nuestro Señor, como nuestro Padre, como nuestro Hacedor, como nuestro Dios, como nuestro Padre Celestial. Dice la Escritura, tan grande era la misericordia del Padre, que dice que corrió y se echó sobre su cuello, y no solo eso, sino que lo besó, dice la Biblia. Lo besó. No le importó cómo iba, hermano. Todo sucio, todo hediondo, todo apestoso. No le importó al Padre. Dice que este que lo vio corrió a abrazar. Imagino que los dos corrieron, ¿verdad? El Hijo y el Padre. Salió y se echó en su cuello, dice la Biblia, y lo besó. Me imagino, hermanos, que ni siquiera le sintió mal olor, sino que le sintió olor. O posiblemente sí, porque dice que después lo mandó a cambiarse y le dio todo. Hermano, así es Dios con el pecador, así es Dios con el malvado, así es Dios con el borracho, así es Dios con el drogadicto. No importa lo que el hombre haya hecho o lo que tu amigo estés practicando, no importa cómo esté, no importa, solo reconócelo, solo levántate y ven a Cristo, y Cristo te perdona y te limpia de todo pecado. No importa cómo el hombre esté, Dios lo cambia. Porque Dios cambió, el Padre cambió al Hijo, hermanos. Lo cambió, dice la Biblia. Versículos que continúa diciendo la Biblia. Dice así:
Pero el padre dijo a sus siervos, oiga, sacar el mejor vestido. Sacar el mejor vestido. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Cómo es eso? Si él ya había gastado lo que le pertenecía, pues ya no tenía derecho de nada, ¿sí o no? Ya la parte de él, ya el padre se la había dado. Ya lo había malgastado, ya había derrochado. Es decir, que ya no tenía nada. Es más, le dijo a su padre, ya no quiero que me mandes, y se fue de su padre, del lado del padre, porque no quería que el padre le dijera nada. ¿Y cómo es eso, hermanos? Que cuando lo vio el padre que venía, se echó en su cuello, dice la Biblia, y empezó a besarlo. Cuando todo, hermanos, el hijo lo había despreciado. Había despreciado. Por eso dice la Biblia, hermanos, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y no es el Padre que se aleja de nosotros, sino que nosotros nos alejamos de Él. Nosotros. El hombre abandona todo, hermanos. El hombre abandona la gracia, abandona la bondad de Dios, abandona la salvación. El hombre abandona todo por su desobediencia, pero el Señor le sigue hablando. El Señor le sigue tocando. Por eso dice la Biblia que el Señor no quiere la muerte del pecador, sino que el Señor lo que quiere es que el pecador se arrepienta y se vuelva a Él. Por eso, hermano, es que Dios es Dios de misericordia, Dios de amor, Dios de paz, Dios de bondad. Por eso dice San Juan 3:3. Como dice 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Oiga, hermanos, de tal manera amó Dios al hombre, amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único a morir a la cruz del Calvario para que el hombre no se pierda, hermano. Tan grande es el amor de Dios. Tan grande es el amor de Dios, hermanos, que este ejemplo que hoy hemos leído nos da, hermano, la enseñanza que Dios es amoroso. Aunque el hombre ha caído bajo, de ahí Dios lo levanta. De ahí Dios lo levanta. De ahí Dios nos levantó a nosotros, hermanos. De la condición que estábamos, de ahí el Señor nos levantó. Dice más, el versículo 23 dice, sacar el mejor vestido, vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Dice, traed el becerro gordo y matarlo y comamos, dice, y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido, dice, y es hallado. Y dice, y comenzaron, dice, a regocijarse. Oye bien, hermanos, dice que el padre, cuando vio al muchacho que venía, no solo se echó a su cuello, no solo lo besó, sino que dice que póngale el mejor vestido. Y no solo eso, sino también póngale un anillo en su mano, dijo él, porque mi hijo había sido perdido, pero más ahora, dijo, ha sido encontrado. Es que mire, hermano, cuando un pecador se aparta, cuando un creyente, cuando una persona se aparta de los caminos del Señor, el Señor sigue esperándole con los brazos abiertos. Por eso, hermano, mire, amigo, el Señor te sigue esperando con los brazos abiertos. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Eso quiere Dios, hermano. Sabe que Dios ama al mortal. Dios ama al hombre. Lo que sí no ama a Dios es el pecado que el hombre practica. Pero el hombre lo ama a Dios, a todos.
Dios no hace acepción de personas. Dios a todos los ama. Pero lo que no ama a Dios es lo que el hombre practica. Y cuando el hombre está hundido, hermanos, y pide misericordia, el Señor llega para levantarlo. ¿Sí o no? ¿Sí? El Señor llega, hermanos. Si Él a eso vino a salvar, dice la Biblia, lo que se había perdido. ¿Cuántos perdidos hay en esta mañana, en este lugar? Levante la mano. No, no la levante, es broma. ¿Cuántos se han alejado de la casa del Padre? Y no estoy hablando de esta casa de oración, no, aquí no, hermano. Estoy hablando de la casa del Padre. ¿Cuántos se han apartado de la gracia de Dios? Aquí está el Padre para perdonarte. Aquí está el Señor para salvarte. Aquí está el Señor para restaurarte. Aquí está el Señor para hacer fiesta en los cielos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Es que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, dice la Biblia. Y si tú te arrepientes esta mañana, como lo hizo el hijo pródigo, y le dijo, Padre, le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No digas eso, le dijo el padre. Aquí estoy, y le dio un beso. Póngale en mejor vestido, dijo él. Póngale un anillo en su dedo y que se bañe. Y maten el becerro más gordo, el toro más gordo, mátenlo. Y hagamos fiesta y comamos. Y dice, y la Biblia dice, y se regocijaron todos comiendo, porque el hijo pródigo había regresado a la casa del Padre. ¿Quieres regresar tú esta mañana? Pues la oportunidad es hoy. Aquí está Dios y Dios quiere perdonarte. Si el ejemplo del hijo pródigo, el padre lo perdonó, Dios dice, yo también te quiero perdonar. Si tus pecados fuesen negros, hoy Dios los va a emblanquecer como la nieve, como blanca lana. Y si fueran rojos como el carmesí, igual, dije el Señor, tus pecados serán perdonados. Pero reconoce que necesitas de Dios y que tu estado está mal delante de Dios. Ven y levántate y el Señor te va a perdonar esta mañana. Vamos a orar esta mañana. Cierra tus ojos. Aquí está el Dios Todopoderoso. Aquí está Él para perdonar, para salvar y para restaurar. No importa tan bajo hayas caído. El hijo pródigo es un ejemplo de la bondad de Dios. El padre es un ejemplo de la bondad de Dios. Esta parábola habla esa verdad, que no importa cómo estés, si te has alejado de los caminos de Dios, hoy el Señor te da una oportunidad para que vengas. Corre, levántate como lo hizo el hijo pródigo.